Bienvenidas y bienvenidos hoy a este taller de violencia digital y derecho al olvido, un taller que hemos organizado entre la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa en conjunto con el Info, CDMX, con quienes hemos tenido la oportunidad ya de trabajar anteriormente y con quienes nos da mucho gusto el estar nuevamente aquí. A nombre del doctor Jorge Galindo, director en funciones de nuestra división, pues les agradecemos a Armando, a Alejandra, a todo el equipo del Info, y pues bueno, esperemos que esta sea no la primera ni la última, sino muchas ocasiones en las que estemos aquí. El día de hoy, pues bueno, el licenciado Armando Terán estará con nosotros dándonos esta plática taller. También queremos agradecer a quienes están con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Los invitamos a participar para que también sea dinámico, y a quienes nos están acompañando en la transmisión a través de las redes sociales de nuestra división. También pueden realizar algunas preguntas o comentarios que haremos llegar a Armando. Armando Terán Ongay es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. Cuenta con diplomados y cursos en materia de protección de datos personales impartidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, INAI. Además, imparte cátedra en la Universidad del Valle de México. Se desarrolló en distintos cargos dentro del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Además, cuenta con experiencia en trabajos de ponencia en el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Actualmente está cursando su posgrado en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara y es director de Vinculación y Proyección Estratégica en el Info CDMX. Armando, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues adelante, tienes la palabra. Gracias, Armando. Gracias Luis por la presentación. Igualmente agradezco a las autoridades de la universidad, especialmente al doctor Mario Barbosa Cruz, y a ti nuevamente, gracias por darnos este espacio a través del Info. Y realmente tenemos un pasado, hemos hecho algunas actividades en sinergia, inclusive presenciales, pero bueno, ahora retomando estas actividades de manera virtual, y espero que sea provechoso para el lado de la universidad. Bueno, les platico como antecedente. Soy director de Vinculación y Proyección Estratégica del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. ¿Por qué hoy vamos a hablar de derecho al olvido y violencia digital? Bueno, el instituto garantiza en la Ciudad de México dos derechos: el acceso a la información por un lado y por otro la protección de datos personales. Esto referente a protección de datos personales únicamente respecto a sujetos obligados de la Ciudad de México, que no es más que institutos públicos de la Ciudad de México. Es así que la protección de datos y el derecho al olvido va ligado, porque se afecta, ¿no?, la vulneración al derecho al olvido, la privacidad y la intimidad de las personas. Lo que pretendemos en este taller no es que sea un simple monólogo. Queremos interactuar con ustedes y los invitemos a reflexionar de un tema de interés, puesto que cualquiera de nosotros podemos estar en una situación respecto a vulneración de datos personales. Les pido me interrumpan, será una plática dinámica y comenzaremos con el concepto de derecho al olvido. Seguramente ustedes han escuchado qué es el derecho al olvido, pero vamos a concentrarnos en la definición. ¿Alguien se atrevería ¿qué he escuchado, qué entiende por derecho al olvido? Bueno, la Agencia Española de Protección de Datos Personales ha definido el derecho al olvido y lo define como es la búsqueda, impedir la difusión de información personal a través de Internet. Es decir, es el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores generales bajo ciertas condiciones, ya sea por información obsoleta o que no vaya ligada al interés público. Es importante señalar que el derecho al olvido puede contrastar con la libertad de expresión, con el derecho a la información, pero no es más. El derecho al olvido busca la supresión de datos en la red. Para ponerlos en contexto, ¿me ayudan a proyectar una imagen, por favor?
Muchas gracias. Vean todo el mundo conoce al osito Winnie Pooh. Este es un meme que se hizo viral en China. En China, a diferencia de México, tenemos un sistema autoritario. El gobierno identificó este meme a través de la plataforma Weibo, que es una plataforma similar a Twitter, pero en China. Entonces, estos memes comparaban al presidente con Winnie Pooh. ¿Qué creen que pasó con un sistema autoritario y en estos memes? Bueno, se tomó la decisión de bajar toda la información relativa a Winnie Pooh de esta red social. De tajo se quitó toda la imagen relativa a Winnie Pooh en un solo día, por considerarlo que afectaba la imagen del presidente. Entonces vean cómo estos memes con facilidad sabemos que se hacen virales. En China, por ejemplo, se tomó la determinación de eliminarlo de tajo. Imagínense que en México suceda algo similar. Tenemos una lluvia de memes, pero bueno, sería imposible. Tendrían que bajar muchísima información. Entonces, en una democracia consolidada, no puede pasar esto. Entonces, vean cómo la información de la red puede afectar a muchas personas, incluyendo servidores públicos mandatarios. Es por eso que se busca, ya tenemos una regulación del derecho al olvido en la Unión Europea. Y no es más que buscar proteger la privacidad de las personas. Es un derecho novedoso, evidentemente, ya que la información que navega en Internet, bueno, no tiene relativamente poco. Y se busca crear nuevos mecanismos, dado que la información que navega en Internet se puede multiplicar de manera infinita. Podemos verificar información en tiempo real en dominios locales, internacionales, y por eso es que los estados han buscado emitir normas específicas para regular y establecer nuevos mecanismos para proteger la privacidad de las personas. Pero este tema no es totalmente nuevo. Veamos el contexto. En 1890 hubo un ensayo denominado Derecho a la Privacidad, que establecía que se identificó que a raíz de las nuevas tecnologías, imagínense qué pasaba en 1890, a raíz de las nuevas tecnologías como la difusión masiva de fotografías instantáneas, masificada, afectaba la vida doméstica y privada de las personas. Vean cómo el contexto de 1890, por difusión de fotografías, afectaba ya la privacidad. Me imagino qué pensarían las personas que elaboran ese ensayo el día de hoy. Igualmente, tenemos otro contexto en la Unión Europea, específicamente en Inglaterra. Existe una norma que se llama Ley de Rehabilitación de los Ofendidos, y no era más que darle una oportunidad a las personas de eliminar lo ocurrido, un antecedente penal, bajo ciertas circunstancias. Este derecho se va ligado actualmente con el derecho al olvido, pero igualmente en 1974 en Inglaterra se procedía bajo ciertas circunstancias, siempre y cuando no estábamos ante penas mayores, delitos graves, etc. Pero entonces vemos que el ser humano históricamente ha buscado proteger la privacidad y dar unas segundas oportunidades derivado de la información o de hechos del pasado. Ahora bien, ahora que tenemos información masiva en Internet y los navegadores que multiplican información, se ha buscado regular este derecho. El primer antecedente que tenemos data de España. En España detonó esta regulación a raíz de una reclamación de un señor llamado Costeja González, ¿no? Él que buscó, él se metió a Google y puso su nombre en Google y identificó ciertos resultados hacia dos páginas de un periódico, La Vanguardia,
de 1998 que hacía alusión a un embargo que habían acontecido a sus bienes. Pero ¿qué pasa? Él presentó una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos Personales de España, aludiendo, pidiendo que la información fuera eliminada. En este contexto no existía el derecho al olvido. Es así que esta reclamación fue conocida en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se determinó, ordenó a la plataforma Google eliminar la información concerniente porque, uno, porque la información no era actual, es decir, la información del embargo de 1998 databa de mucho tiempo atrás y no consistía en una información actual, además de que se hizo una ponderación respecto a la libertad de prensa, libertad de expresión y a los intereses económicos de Google por encima de la privacidad de esta persona. Es así que es importante señalar que la información solo, la autoridad, el tribunal determinó que la información se eliminaba del buscador, más no de la fuente original. Entonces, la sentencia le concede el derecho a eliminar esa información solo si buscaba el nombre a través de la plataforma Google, ya no estaría vinculado a los periódicos de 1998. No obstante ello, el vínculo original sigue en la página web. Más bien, para efecto, el legislador en ese momento español, bueno, el legislador de la Unión Europea determinó que sí procedía, pero bajo ciertas circunstancias y siempre y cuando no afectara el interés público. Pero vean qué interesante, esta persona promovió una reclamación buscando que se eliminaran unos antecedentes de su persona. Pero ¿qué pasa? Este caso fue tan sonado en la Unión Europea, fue el primer caso en Europa, que ahora estamos estudiando ese caso y todo el mundo sabe perfectamente que esta persona tiene un antecedente de embargo históricamente. A raíz de este caso, en la Unión Europea, en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, se regula el derecho al olvido, el artículo 17, pero establece que procede bajo ciertas circunstancias. También tenemos, como les decía, aquí chocan el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, entonces se tiene que hacer una ponderación, pero entonces el artículo, la norma vigente de la Unión Europea establece que procede cuando el interesado retire el consentimiento, inclusive cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente, pero en el mismo apartado establece cuándo no procede. Y establece específicamente que no procede al ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. Y a su vez, vean esta norma. Esta norma data de 2018 y establece que no va a proceder el derecho al olvido por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Imagínense que, pasado este contexto de la pandemia, en 10 años alguien solicita el derecho, hace valer el derecho al olvido y pide que se eliminen ciertos contenidos de la web y que esos contenidos sean relacionados con el contexto del COVID-19. Imagínense que se elimine toda la información. Entonces el legislador desde el año 2018 previó que por razones de interés público y en el ámbito de salud pública no procede el derecho al olvido. Pero bueno, en este contexto ahora vayámonos al caso de México. En el caso de México no tenemos una regulación específica al derecho al olvido, pero no estamos desprotegidos. Tenemos una norma sólida en materia de protección de datos personales, que es reglamentaria del artículo 6º constitucional y 16, que establecen que toda la información que refiere a la vida privada de las personas será protegida en términos de la Constitución. Y a su vez el artículo 16 constitucional establece las prerrogativas y que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos, el derecho de oposición y cancelación, podrían hacer un símil respecto al derecho al olvido, pero no son las mismas condiciones que están reguladas en la Unión Europea. Pero es importante que reconozcan que ha habido avances normativos en México. Tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y
esta vigencia data del año 2010, pero efectivamente tenemos un reconocimiento específico de los derechos de los titulares frente al tratamiento de datos personales, ya sea de instituciones públicas o de particulares, personas morales o personas físicas. Entonces, estos derechos de acceso, rectificación y cancelación se harían el símil, la cancelación y oposición. La cancelación, se puede solicitar la cancelación de datos por no ajustarse a disposiciones aplicables, o bien la oposición, un ciudadano puede oponerse respecto al uso de datos siempre y cuando no se hayan obtenido que se hayan obtenido sin su consentimiento. Entonces, veamos que la norma mexicana establece una protección respecto al tratamiento de datos, pero no de todo establece la protección del derecho al olvido. Es un derecho, una prerrogativa relativamente nueva que, como lo señalaba, data del año 2018, pero en México tenemos un antecedente interesante que cualquiera de nosotros puede estar sujeto a este caso. Les voy a contar el caso de Ulrich Richter. Él es un abogado mexicano reconocido y en el año 2017 identificó un blog que estaba su nombre en la plataforma Blogger, que depende de Google. Entonces identificó un blog que divulgaba información falsa de él y se le acusaba de lavar dinero. Y entonces este blog, a su nombre, contenía información alterada de sus libros, de publicaciones, inclusive fotografías de su familia. Vean aquí hay una afectación grave que presentó una demanda civil. ¿Qué contestó Google? Bueno, contestó Google que la información la subió un tercero y que por ello no tiene responsabilidad. No más, en el fondo, este abogado y los antecedentes, parece que estos blogs tienen que cumplir ciertos requisitos normativos que tienen ciertas bases y efectivamente Google está incumpliendo. A la fecha tenemos una resolución en instancia, no se ha resuelto de todo este caso, pero en primera instancia fue condenado Google para efectos por no haber tomado acciones contra el uso de la plataforma. Y entonces aquí vemos un daño a los derechos patrimoniales específicamente de este abogado. Y además el abogado cuenta que, pues imagínense, que cualquiera de nosotros puede estar en una situación igual. Él tuvo que explicar a su familia, a sus clientes, a otros colegas abogados, que bueno, que no era que era información falsa, era injustificada. Parece que se identificó quién, pero pues creo que no se ha localizado. Entonces vean cómo parece que también hay un tema de anonimato en la red que muy cuidadosos y se busca tener los mecanismos idóneos en la normativa. En México hay hay iniciativas respecto a la regulación del derecho al olvido. Esperamos se regule próximamente, pero tendría que tener mucho cuidado el legislador, puesto que hay otros derechos paralelos que se podrían afectar, como son el derecho a la información, la libertad de prensa, etc. Pero voy a contarles rapidísimo qué ha pasado a raíz de esta protección en la Unión Europea. Bueno, ¿qué pasa? Google ha eliminado el 40% del contenido que se solicita y el otro 60% lo niega. Establece ciertos parámetros para eliminar la información, pero el camino no es tan fácil para eliminar cualquier petición. Hay otro dato igual que el 90% de las solicitudes son sencillas, puede aceptar el cliente, y otro 10% requiere de un balance, como les decía, que hay otros derechos concatenados, como el derecho a la privacidad y el derecho a saber y el interés público. Hay casos muy obvios en los que la privacidad puede prevalecer. Por ejemplo, una víctima una víctima de violencia física que buscó que se eliminara toda la referencia, bueno, fue procedente. Por ejemplo, una víctima de violación que solicitó se eliminaran los links de un periódico respecto a un artículo de crimen, también procedió, ¿no? O una mujer que solicitó que se eliminaran fotografías explícitas que subió con su novia, igualmente. Pero ¿en qué casos negó Google? ¿No?
¿En qué casos? Bueno, por ejemplo, uno puede eliminar 20 links relacionados con su arresto a crímenes vinculados con un crimen financiero, o un oficial de policía solicitó se removiera una petición de una organización de estudiantes que solicitaban su renuncia. Entonces, ven cómo aquí tenemos varios derechos concatenados y se tendría que hacer una ponderación específica para la aplicación concreta del derecho. Aquí ahora les va a contar un caso también emblemático que es muy, muy interesante. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bajito, pero bajito. Bajito, Ale, pero sí. Bueno, voy a hablar muy fuerte para que me escuchen mejor. En esta parte me gustaría hablar un poco respecto a violencia digital. Debemos entender por violencia digital cualquier acción que se cometa a través de las tecnologías de la información y la comunicación, así como las plataformas de Internet, cualquier red social, plataformas académicas, virtuales, por ejemplo Zoom, y estas que hemos estado utilizando ahora, el correo electrónico, algunas aplicaciones o cualquier espacio cibernético en el cual se puede utilizar para atentar contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada o algún derecho humano de cualquier usuario. Hay un caso muy sonado en Argentina, justamente que se relaciona con el derecho al olvido, pero también con la violencia digital. Y es el caso de la conductora y productora Natalia Nigri contra Google. Esto sucedió en Argentina y bueno, tuvo una resolución la cual privilegió la autodeterminación del perfil digital. Esto es muy importante porque se relaciona directamente con nuestra reputación. La posibilidad que tenemos de al tener una buena reputación en Internet o todo el contenido que se relaciona a nuestra zona, no solamente nos permite oportunidades profesionales, también incluso personales. Y es que ahora estamos tan inmersos en las nuevas tecnologías que es muy fácil googlear el nombre de alguien y si toda esa información se relaciona con algún hecho o algún acto que avergüence una persona o que atente contra su honor, contra su reputación, pues es delicado, ¿no? Se le puede privar de este tipo de oportunidades. Lo que pasó con el caso de Natalia es que hubo en Argentina un caso muy sonado, mediático, que fue el caso Coppola. Si ustedes googlean ahora el caso Coppola, no aparece el nombre de Natalia de Nigri. El caso Coppola, no voy a entrar mucho en detalle, pero fue muy sonado en Argentina, en los medios de comunicación, en los programas de televisión, constantemente se estaba dando publicidad de este caso y lo que sucedió es que posteriormente, lejos de informar sobre lo que fue el caso Coppola, ya fue una serie de burlas y una serie de ataques hacia esta conductora y productora argentina, por lo que ella decidió demandar a Google para que justo él desindexara su nombre de cualquier búsqueda relacionada con esto. Las autoridades argentinas pues determinaron que si bien no se estaba afectando su derecho a la intimidad, puesto que ella se puso en esta situación al ser una persona pública en los medios argentinos, estaba vulnerándose su derecho al honor y fue lo que buscaron proteger. Claro que se hizo un estudio para no afectar lo que es relacionado a la libre expresión y al derecho a la información. Porque en este caso ya nos está informando, lo que está sucediendo era un acto completamente de ataque, lo que ella sufrió fue violencia digital porque fue víctima de burlas, de acoso, de bullying, de ciberbullying, porque esto está por toda la red. Y bueno, el fallo lo que hizo fue lograr justamente este equilibrio entre el derecho al honor y la intimidad frente al derecho a la expresión. Lo que sucedió aquí también es que gracias a estas autoridades argentinas, ahora cada que exista una URL en la que se relacione directamente a la conductora con estas imágenes o estos fragmentos de video que pudieran quedar por ahí, el juez le dictará a Google un periodo de 48 a 72 horas para que inmediato retiren el contenido, y de no hacerlo Google siendo, estaría siendo multado. Ahora no tengo el monto que estaría pagando, pero pues sí es mucho dinero, entonces obviamente a Google ya no le conviene que se siga relacionando el nombre de esta mujer con el caso Coppola. Aquí lo que sucede también es que citó un precedente para muchas mujeres que se han visto en ese mismo
problema porque son varias las conductoras que gracias a esta resolución pues también han tratado de eliminar ciertos fragmentos de videos o ciertos fragmentos de sucesos que pudieran afectarlas en su honor. Y pues esto relacionado completamente con lo que es violencia digital y esta posibilidad que se tiene de ejercitar este derecho al olvido. Si bien en México, como decía Armando, en la actualidad no está legislado o no tenemos un ordenamiento que como tal nos permita aplicar derecho al olvido a través del ejercicio de los derechos ARCOS, pues bueno, se puede hacer. También en el caso de violencia digital, ahora con la famosa ley Olimpia, pues también se puede ejercitar y también se puede hacer algo para evitar el contenido, por ejemplo, de desnudos o fotografías con contenido íntimo, videos con contenido íntimo cuando se comparten o se difunden sin permiso de la persona que pudiera aparecer en ellos. No sé si hasta ahora tengan alguna duda o Armando quiera tomar la palabra nuevamente. Nada más quisiera decirles, por ejemplo, otro caso emblemático. Vean cómo nosotros hay que cuidar mucho la información que dejamos en la red. Eh, la importancia de plasmar información, todo lo que hacemos o que no nos gusta, queda plasmado en la red. Y, por ejemplo, el caso de un futbolista reciente, publicó un Twitter 2 años atrás en contra de un equipo de fútbol. Resulta que 2 años posteriores, bueno, ese equipo lo intentó contratar y bueno, identificaron este Twitter y ¿qué creen que pasó? Bueno, pues lo corrieron, ¿no? Otro caso también de un antecedente que alguien en su adolescencia igual publicó un contenido racista en redes, un CEO muy famoso, años después se identifica que esta publicación es racista y lo corren. Entonces, lo que queremos darles un mensaje respecto a la violencia digital. También hay que ser muy cuidadosos, puede ser cualquier tweet, cualquier cosa que nos gusta, queda ahí plasmada. Tenemos que ser muy cuidadosos con la información que plasmamos. Entonces, yo les daría para reflexión, pues, este tema, ¿no? Ser muy cuidadosos, ¿no? Podemos estar condenados a nuestras palabras, a las cuestiones que quedan en la red, que no se pueden eliminar. Al menos en México no hay un antecedente expresamente a la fecha que el derecho al olvido, si bien está los derechos ARCO de cancelación y oposición, pero proceden bajo ciertas circunstancias. Entonces, sean muy cuidadosos y nosotros como profesionistas, bueno, ya que tenemos estos antecedentes, que existe un derecho protegido en la Unión Europea, que tenemos también derecho a que se cuiden nuestro tratamiento de datos personales, ya sea de instituciones públicas o particulares, entonces muy conscientes de la información que tenemos en las redes. ¿Alguna pregunta del público, alguna duda que quieran? Sí, Armando, aquí en el chat hay algunas preguntas. Preguntan cómo se puede ejercer el derecho al olvido, también cuál es la importancia de una herramienta como la transparencia en este ejercicio del derecho al olvido, y también preguntan quién podría ejercer el derecho al olvido. Contestando su respuesta, bueno, nosotros no podríamos solicitar el derecho al olvido, pero les voy a compartir un link. Google, pero solo para efectos de ciudadanos de la Unión Europea. Google pone a disposición de los ciudadanos de la Unión Europea un formulario a través del cual se puede hacer una petición de derecho al olvido, pero solo para efectos de la Unión Europea. Entonces, hasta la fecha, solo un ciudadano de la Unión Europea puede hacer valer este derecho porque está plasmado en el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Este es un ejemplo, lo pueden revisar, así se hace, pero lo pueden ejercer los ciudadanos de la Unión Europea solo porque la norma vigente prevé ese derecho, más no en nuestra legislación.
¿Alguien más de quien nos acompaña que guste participar? Armando, por ejemplo, a pesar de que en México no está legislado, pero en el caso, por ejemplo, de que pensando en nuestros alumnos y en nuestras alumnas, si en algún momento ellas o ellos, o bueno, alguien de nosotros pues pudiera sentirse violentado a través de una red social o de alguna entrada en algún buscador, porque además en Google uno escribe su nombre y prácticamente hay algo de nosotros. Pero digamos, a pesar de que no está legislado, ¿cuál sería como una ruta para eh, poder eliminar esa entrada o esa publicación o esa fotografía de alguien que no, que, de alguien que no dio su autorización para que pudiera exponerse? ¿O ante qué Pero, instancia podría uno recurrir? bueno, ante el INAI, es decir, se tiene que seguir el procedimiento de derechos ARCO, se presenta directamente ante el responsable, se tiene que identificar el responsable. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Banorte. El Banco Banorte está obligado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares a establecer un mecanismo de solicitud. Entonces, ellos en la plataforma pueden meterse, ¿no? En los avisos de privacidad también están obligados los responsables a establecer el procedimiento y el tratamiento de datos. Entonces, por ejemplo, presentada la solicitud ante un responsable, ellos tienen 20 días para pronunciarse al respecto y, por ejemplo, en el caso de cancelación, pasados esos 20 días, ellos notifican al particular y a partir de notificado tienen 15 días más para ejercerlo, es decir, para cancelar esos datos. Y si no me contestan o si hacen una solicitud, una procedencia de la solicitud parcial, aquí es cuando entra el INAI y podemos presentar una solicitud ante el INAI para que se pronuncie respecto a ese procedimiento de derechos ARCO. Muchas gracias, Armando. ¿Alguien más que desee participar? Dice Oscar Zavala, solo se aplica para ciudadanos europeos, pero Google lo aplica a nivel internacional. Exacto, es cómo, cómo defenderse también uno, ¿no? Digamos que en este caso, pues sí es ante un organismo como el INAI, pero qué tan efectivo es que uno pueda tener una respuesta afirmativa, ¿no? De que se baje la información que publicaron de nosotros sin nuestra autorización, o el INAI es quien se encarga de, en este caso, de acercarse a Google para hacer la solicitud, o cómo funcionaría en ese sentido. Sí, justo a nivel internacional, bueno, tenemos ahí derechos que se contraponen y legislaciones particulares de territorios de naciones que tienen legislaciones distintas. Entonces ahí sabemos que el Internet no tiene límites territoriales, pero las legislaciones sí. Entonces, cuando hay una vulneración, chocan dos legislaciones diferentes, bueno, ahí estaríamos hablando de temas de derecho internacional que realmente no hay una regulación expresa respecto a temas de aplicación, de eliminación de información en Google. Hay casos emblemáticos en Francia, en Canadá, una resolución de una autoridad para la redundancia canadiense obligó a Google a eliminar información de una empresa. Pero entonces aquí fue, como Google tiene residencia en Estados Unidos, bueno, hubo una controversia, Estados Unidos dijo no puedes invadir competencias. Entonces aquí entran estados, entran normas y todos los estados buscan regular y proteger a los ciudadanos. Pero los límites territoriales afectan la eliminación de la información de los buscadores que a la fecha están limitados. Por ejemplo, en la Unión Europea, si alguien hace valer el derecho al olvido, solo aplicaría para efectos de los buscadores en el país que se solicitó. Y aquí en México ha habido algún ejemplo o algún caso en el que se haya recurrido a esta instancia, pues.
No, tenemos el caso de Richter que les platiqué. Aún no se ha resuelto, pero sí está relacionado, pero no es como tal. Busquemos, esperemos la resolución de la Suprema Corte de Justicia, a ver qué se pronuncia, y las iniciativas de ley que buscan regular el derecho al olvido. Pues si alguien, nuevamente alguien quiere participar, alguien quiere comentar algo o preguntar algo, adelante. Quienes están acompañando en la transmisión o quienes están justamente acompañándonos aquí en la plataforma de Zoom, adelante. Adelante sin miedo. Hay otra pregunta en el chat. Preguntan, ¿se puede denunciar a más de una persona cuando se les hace este tipo de publicaciones? Por ejemplo, al que subió a las redes sociales y al que extrajo la información, si son dos personas distintas, una por producción y otra por reproducción, en el caso de violencia digital. Sí, claro, se tendría que acreditar y aportar las pruebas respectivas para esos efectos. No es excluyente, siempre y cuando se tengan las pruebas para acreditarlo. Aquí en el caso de violencia digital también sería importante recordarles que siempre el primer filtro para compartir su información o imágenes es uno mismo. Este consentimiento que uno da al publicar alguna imagen o compartir contenido en sus redes sociales sale completamente de nuestro dominio, porque si bien tenemos posibilidad tal vez de borrarlo, no sabemos si una, dos o tres personas ya tomaron capturas de pantalla y esta información se puede viralizar. Por eso es muy importante también lo que comentaba Armando. Justo podemos ser víctimas, pero también podemos ser victimarios. Ahora es muy usual tomar capturas de pantalla, memes, hacer stickers graciosos o videos chistosos en TikTok y estos se pueden viralizar, pueden ser ataques digitales directamente hacia una persona y lo pueden afectar no solo en lo psicológico, estos ataques muchas veces llegan a algo físico cuando las personas se causan daño a sí mismas. Entonces hay que ser muy conscientes del contenido que publicamos, en qué sentido o qué orientación le damos a este tipo de publicaciones. Justo nada más para abonar un poco a la respuesta de esta última pregunta, hay varios casos actuales ahorita en México muy sonados respecto a este tipo de compartir contenido cuando no estás autorizado para. Sí, sí es un delito, se está viendo por primera vez que puede haber acciones en contra de este tipo de personas, pero siempre es importante recordar que el primer filtro somos nosotros mismos. Ser muy conscientes de lo que compartimos, dónde lo compartimos y en qué sentido lo. Gracias, Ale. Justo también por eso también iba la pregunta que planteaba hace rato, ¿no? Digo, habían tomado en cuenta a Gmail, digo, a Google, perdón, pero también qué pasa, justo eso, en lo que mencionaba Alejandra, en cuanto a las redes sociales, ¿no? Si veo que una persona publicó una foto o un video, una captura de pantalla que pues yo no le compartí evidentemente y la está haciendo pública, justo ante qué instancia judicial puedo dirigirme, ¿no? ¿Cuál es el proceso que uno debe de seguir? ¿Cuál es el acompañamiento al que uno tiene derecho? Porque de repente hay casos, lamentablemente, pues de un tiempo para acá han sido considerables en los que se comparten, ¿no? Fotografías o capturas sin el consentimiento de la parte agraviada en este caso, y justo ante qué instancia, Armando, Alejandra, pueden recurrir, ¿no? Pues, insisto, pensando también en las alumnas y en los alumnos de la universidad, ¿no? En el momento en el que se dan cuenta de que ha sido compartida información que no está autorizada, ¿ante qué instancia pueden recurrir? En el caso de redes sociales, las propias redes sociales tienen algunos procesos internos habilitados para que se pueda denunciar este tipo de contenido. Se puede reportar incluso cuando alguien está haciendo uso de tu imagen o cuando se están haciendo pasar por ti. Es importante que cuando se haga este tipo de denuncia realmente se le dé un seguimiento. Normalmente te arrojan un folio, te vuelven a contactar, te piden pruebas.
y es importante darle este seguimiento. En el caso de que el problema pues salga o no se resuelva, de que la red social no retire el contenido, siempre hay ayuda por parte de la policía cibernética. Les voy a compartir ahorita el link aquí porque también se puede hacer la denuncia. También ellos tienen otros procesos y tienen gente muy, muy capacitada para dar acompañamiento a las víctimas de este tipo de delitos, porque pudiera ser tal vez una broma, pero también pudiera ser que alguien se esté haciendo pasar por ti con otras intenciones, ¿no? A veces buscan extorsionar, hacen fraudes, cometen otro tipo de delitos que ya sale del bullying o del acoso. Y sí, se puede hacer a través de ello. Muchas gracias, Alejandra. Pues hasta ahorita no, pues ya no han salido más preguntas, más comentarios. Armando, pues si quieres agregar algo. Pues bueno, les dejamos las puertas abiertas, les dejamos nuestros correos, cualquier duda. También estamos impulsando otras acciones, vamos a tener un taller en próximos meses relacionado con temas de violencia digital. Los invitaremos, les haremos la invitación respectiva y estamos redoblando esfuerzos para efectos de sembrar la cultura de la protección de datos personales en la Ciudad de México a través del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Y pues nada más agradeciendo a todas las autoridades. Luis, muchas gracias por este espacio. A las personas presentes, muchas gracias. Gracias por su interés, gracias por participar y cualquier otra plática que requieran relacionada con derechos ARCO, con temas de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, tienen las puertas abiertas en el Instituto de la Ciudad de México. Muchas gracias, Armando. Gracias también a Alejandra por esta plática que nos regalaron el día de hoy. Y pues también estamos atentos a todas las actividades que están desarrollando el Info, que seguramente pues también son del interés para nuestra comunidad. Y bueno, también agradecer a quienes están con nosotros a través de la plataforma, a quienes están siguiendo la transmisión y pues nuevamente agradecerles por este trabajo que hemos comenzado a realizar y pues estaremos próximamente trabajando conjuntamente. Entonces, Armando, a nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa, muchas gracias. Gracias a todo el personal del Info que también ha estado cerca con nosotros, Ale, y pues bueno, por aquí nos estaremos viendo próximamente. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias.